dar un libro usted o del DSM? No, ustedes, bueno, de hecho sí tengo material, se los voy a, ahorita que me dices que bueno, se los voy a subir a la plataforma, pero también ustedes pueden hacer uso de otras fuentes, ¿no? Lo que a ustedes Ay, les qué convenga bueno. más. Ujú. Pueden usar Muy el bien. DCM, pueden usar el VELAC, o sea, lo del de desarrollo, el que ustedes se le acomode para la información que van a usar, adelante. Hay una página que se llama Psicoactiva. Esa página se basa en fuentes confiables, ¿no? En autores confiables. Entonces, esa página también les puede servir para rescatar información. ¿Ok? Bueno, Ok. ok. Vamos entonces a comenzar. ¿Logran ver la diapositiva? Sí. Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, la semana pasada ustedes hicieron una actividad de reminiscencia, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué es la reminiscencia? ¿Qué es para ustedes? Consiste en pensar o hablar sobre la propia experiencia vital, a fin de compartir recuerdos y reflexionar sobre el pasado. Y en tus propias palabras, ¿qué sería? Pues ¿cómo lo explico? Como volver al pasado, pero por medio de sensaciones. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir qué es reminiscencia? O lo que quieran hablar, no necesariamente la definición, ¿no? Sino en qué consiste. Mande. Es ayudar a las personas adultas mayores a recordar mediante diferentes como objetos o memorias, por ejemplo, fotografías, algún olor o mediante el oído, mediante canciones, para que viajen al pasado y pues puedan volver a vivir sus experiencias, como las personas con Alzheimer, ayudarlas a pues a revivir momentos de su pasado para que no se les olvide. Ok, muy bien, perfecto. Fíjense, utilizando esta parte o esta técnica llamada reminiscencia, nosotros en la época actual podemos tener una ventaja con respecto a los adultos mayores de la actualidad. O sea, cuando nosotros seamos adultos mayores, en unos años más, tendríamos una ventaja, ¿no? Aparte del desarrollo, pues, tecnológico, medicamentos, etcétera, vivimos en una época tecnológica en donde en cualquier momento podríamos grabar un video, tomar una fotografía, grabar audios, compartir esos videos, esas fotografías, esos audios, como parte pues, de esta innovación, ¿no? que estamos viviendo, este desarrollo tecnológico. Cosa que, por ejemplo, nuestros abuelos no pudieron, no vivieron en esa época. Entonces, sí existían fotografías, pero a lo mejor tardaban, no sé, 4 días, 5 días en tenerlas en sus manos. Y era un papel, ¿no? Un cartoncito. Sí existía el video, pero el video pues era en un cassette, ¿no? Entonces, sí tenían cierto alcance a materiales, pero no como nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque la reminiscencia utiliza mucho eso, ¿no? Todo lo que tenga a su alcance como evidencia de lo que una persona ha vivido y que pueda tener significado para el individuo. Es decir, se enfoca en la parte emocional. Imagínense un adulto mayor en el que le puedas compartir, que tenga Alzheimer, pero que tú le puedas compartir, no sé, un video en el que se llevó a cabo
el bautizo de su hijo cuando tenía 8 meses, por ejemplo, y que ahora lo ve físicamente y tiene ese hijo, no sé, 50 años, por ejemplo, y que él pueda recordar y pueda decir, mira, yo viví eso, yo hice eso, ve cómo usábamos tipo de ropa, etcétera. Imagínense, ¿no? A lo que voy es darle un buen momento emocional al sujeto, pero también neurológicamente tendría un beneficio, porque una vez que se activen áreas específicas del cerebro, es como hacer ejercicio, lo que hemos venido platicando en muchas otras clases, ¿no? La importancia que tiene, por ejemplo, la gimnasia cerebral y lo que tiene la importancia que tiene la plasticidad neuronal, ¿sí? Si nosotros trabajamos en la plasticidad neuronal, no vamos a evitar tener Alzheimer, Parkinson, desarrollar en algún momento demencia. O sea, eso es inevitable, ¿no? Es parte del envejecimiento del cuerpo como un ciclo, o del individuo como un ciclo. Pero sí podemos postergar los efectos o los signos y los síntomas de esas patologías o de esas complicaciones del desarrollo. ¿Me explico? Entonces, a un adulto mayor que empiezas a estimular nuevamente su cerebro, específicamente en lo que es la parte episódica, que es la memoria episódica, y la memoria semántica, que es la que le das un significado a algo. O sea, la episódica es momentos, recuerdos, y la semántica es que le estás dando como ya el valor, el nombramiento, la parte afectiva a ese momento. Yo les podría preguntar a ustedes, por ejemplo, no sé, ¿cuál es el momento más amargo de su vida? Y a lo mejor ustedes dirían, no, pues, un día que fui ejemplo, ¿no? Un día que fui al Oyster. Y muchos diríamos, pero pues el Oyster es para agarrar cura, bailar, pistear, lo que ustedes quieran. La cosa es que recuerdas el momento, ¿no? Lo que pasó. Y semánticamente es que le dices ya un nombramiento, un valor, un significado. Dices, es que fue el momento en el que vi a mi novio besándose con otra y ese era el amor de mi vida, ¿no? 5 años, 6 años de noviazgo y ahí es donde me di cuenta. Entonces es un momento muy amargo y bla, bla. Esa es como la parte de episódica, recuerdas, y semántica porque le diste ya ¿cómo decirlo? Sí, o sea, un nombramiento, un valor, valoraste ese momento, lo nombraste de alguna manera. No sé si me explico, se me escapa la palabra específica, pero no sé si hasta ahí me explico. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, créanme, yo no sé mucho de reminiscencia, la verdad, pero me he puesto a leer a partir de que en tal semana voy a ver ese punto. Me he puesto a leer. Y es como una terapia que ha tenido una revolución principalmente en Estados Unidos. Y que si lo vemos desde la manera emprendedora, la verdad es que en México estamos verdes, ¿no? Estamos en pañales en esto. Y la verdad es de que está súper interesante. A lo mejor ustedes como futuros psicólogos y quizás como emprendedores, desarrollar algo específico de este tipo de tratamientos para adultos mayores. En México como tal no es tan común, vaya, no existe algo tan fuerte. A lo mejor ustedes podrían ser los pioneros en México, ¿no? O los grandes desarrolladores de algo así en México. Al final les voy a platicar el por qué enlazo esto con lo del final. Porque les voy a enseñar un proyecto que trabaja específicamente la terapia de reminiscencia a través de videos, a través de películas. Entonces, bueno, se los voy a platicar un poquito más adelante. ¿La reminiscencia en qué consiste? Consiste en pensar o hablar sobre la terapia, la propia experiencia vital, a fin de compartir recuerdos y reflexionar sobre el pasado. Esta terapia se puede llevar a cabo de modo formal con la estructura y dirigida por un profesional o también de modo informal entre los familiares. Recuerden que gran parte del proceso terapéutico que se lleva a cabo con los adultos mayores sí es con el profesional, pero también la familia o los que se le llama pseudo profesionales, ¿sí? Los pseudo profesionales como la familia, el grupo cercano al paciente, ayudan, ¿no? En el proceso terapéutico. Entonces ustedes pueden preparar a la familia para que utilice, por ejemplo, esta herramienta, ¿no? Para que utilice técnicas de reminiscencia
con el adulto mayor. Entonces, bueno, un poquito de historia. El creador o desarrollador de esta herramienta es Robert Butler, quien fue el primero en describir el ejercicio de la reminiscencia como una herramienta psicológica útil y eficaz para los adultos mayores. Es un modo de revisionar la propia vida para adaptarnos a cada ciclo de nuestra existencia. Si se fijan, es una teoría o una herramienta no muy vieja, desarrollada en 1963. O sea, estamos hablando de, no sé, a lo mejor cerca de poquito más de 50 años, pero en comparación con otras herramientas que son mucho más antiguas, pues en teoría no es muy antigua esta. Pero si lo vemos, en México, pues a pesar de que ya hace un poquito más de 50 años, en México no hay mucho auge en esta teoría, o en esta herramienta, mejor dicho. Entonces, para que vean que en México de repente nos falta, ¿no? Nos falta trabajar, nos falta desarrollar herramientas. Bueno, el objetivo principal de esta herramienta es la estimulación de la memoria episódica autobiográfica, ¿sí? La terapia de reminiscencia para personas mayores es una técnica de estimulación cognitiva que tiene su fundamento en el recuerdo vivencial de experiencias pasadas para orientar a la persona en el presente. Para ello se pueden emplear estímulos de todo tipo, siendo más eficaces cuando más significativos son para la persona. El chiste en esta herramienta, ahorita vamos a ir ahondando un poquito más, pero el chiste es, como lo dice aquí, la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es eso, psicológicamente estimulas, ¿no? Estimulas el cerebro como un ente biológico y a su vez desarrollas herramientas o fortaleces procesos mentales superiores, ¿no? Como el pensamiento, como la creatividad, como la memoria misma, que es el eje central de esta herramienta. Una vez que se ejercita eso, a través de las vivencias o las experiencias propias del adulto mayor, mejora, o en teoría debería de mejorar su calidad de vida, ¿no? Es como si un adulto mayor agarramos el álbum, nos sentamos con él y empezamos a preguntarle, oiga abuelo, oiga señor, no sé qué sé yo, ¿no? Oiga don Ramiro, no sé. En esta foto, ¿quién está con usted? Me llama mucho la atención la forma en cómo está vestida. Y él a lo mejor va a decir, esa persona que está a un lado es, pues no sé, es mi nieto Juan. Él se fue a vivir a otro lugar, bla, 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 falleció, nos pesó mucho. A él le gustaba utilizar esta ropa porque él decía que quería ser vaquero y bla, bla, bla. Y lo haces que empiece a trabajar todo ese conjunto de actividades cerebrales que se tendrían que activar al recordar. Pero también, pues lo haces que le empiece a vivir o que comience a vivir esas vivencias, esas experiencias, ¿no? Y de esa manera tú vas dirigiendo, digamos, un proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, recuerden que muchos adultos mayores viven procesos de duelo y son mal llevados porque pues al adulto mayor no se le lleva tan fácilmente a la terapia o a un proceso terapéutico. Entonces, a través de la terapia de reminiscencia también puedes dirigir esa parte, a ejercitar, habilidades cognitivas, a ejercitar tu cerebro, tus conexiones sinápticas, pero también a cubrir otros elementos como por ejemplo el duelo, ¿no? A ir cruzando, ir llevando a buen término el duelo, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, vamos Sí. bien. ¿O ya se durmieron? No, hombre. Ya me dormí, pero me desperté. Ahorita que pregunté, ¿te despertaste, ah? Hay un niño sí, por profe, ahí. ando muy fuerte. Sí, yo estoy cuidando una Mi bebé. hijo. Sí, se escuchó como un bebé, un niño, algo así. Ok, bueno, este tipo de terapia se puede desarrollar de forma individual con una sola persona o también en grupo. Esa es la versatilidad de esta herramienta, ¿sí? Que puedes llevarlo es más, lo puedes llevar en cualquier lugar, puedes dirigirla, puede ser dirigida a una sola persona o puede ser dirigida a un grupo.
Claro, no tampoco estamos hablando de 30 adultos mayores, ¿no? Estamos hablando de un grupo, no sé, de 5 o 6 adultos mayores, lo suficiente en la que tú puedas controlar el proceso o la sesión terapéutica que estás llevando a cabo, ¿sí? No estamos hablando así como de una conferencia de 30 adultos mayores y vas a dirigir esa terapia. No, no, tampoco para tanto, ¿no? Bueno, ¿qué se usan? Se usan fotografías o se invita de forma directa a la persona a que evoque oralmente momentos de su pasado. Tú puedes llevar cosas como objetos, vaya, ¿no? Fotografías, no sé, cintas antiguas de esos cassettes que se usaban antes, discos, etcétera, y empiezas a llevarlo a que evoque recuerdos que sean significativos para él. Pero bueno, a veces no hay esos elementos que te puedan servir, pues entonces se utiliza eso, la memoria, ¿no? Se le solicita que él nos platique o comparta algunos momentos relevantes de su infancia, de su adolescencia, de su adultez, qué sé yo, ¿no? Parejas, trabajos, etc. Bueno, dice, se puede trabajar la memoria episódica, que es lo que decíamos hace ratito, recuerdos personales y específicos como el nacimiento de los hijos, viajes, trabajos, etc. Así como la memoria semántica, que es la que decía, datos históricos relevantes sobre los que hablar, es decir, lo que es significativo, ¿no? El episodio que estamos hablando de recuerdos personales específicos en un tiempo de algo, y la semántica son los datos, ¿no? El significado histórico que pudiera tener. Bueno, el terapeuta debe promover la experiencia emocional de cada recuerdo, así como que la persona trabaje el lenguaje expresivo, comprensivo y la atención focalizada. Si desarrollamos o trabajamos un lenguaje expresivo, hacemos que muchas áreas del cerebro trabajen y se ejerciten, ¿no? Específicamente, por ejemplo, la parte frontal, parietal y la temporal, ¿sí? El comprensivo, la atención focalizada, algunos elementos, ¿no? Cisuras, etcétera, que en el cerebro tienen funciones específicas. Bueno, para ello se centra en potenciar principalmente a través de la narración y o materiales asociados a hechos del pasado, dos tipos de memoria, decíamos. La primera, la episódica o autobiográfica. Los recuerdos personales. Se trata de una forma de memoria focalizada en recuerdos específicos de eventos concretos pasados. Una felicitación de cumpleaños, el comienzo de un trabajo, cualquier acontecimiento que marca la vida. No se refiere únicamente a hechos en sí, sino también a todo el contexto espacial, temporal y emocional, ¿sí? A veces ahí, en una foto, en una simple pregunta como, oiga, ¿en qué año fue cuando se tomó esta foto? ¿Quiénes son las personas que están ahí alrededor? Con eso basta para que el sujeto empiece a evocar recuerdos de decir, ah, mira, fue en un poblado llamado El Roble, Sinaloa, un pueblo próspero, donde la gente es buena, noble y trabajadora, ajá. Y fue en el año de 1943, el año en el que comenzó la revolución o en algunos brotes de la revolución. Empiezan ellos a hablar, ¿no? Y estas personas yo las estimaba mucho, fueron mis mejores amigos y empiezas a trabajar toda esa parte. Entonces, como un objeto, un recuerdo, una foto, lo que sea puede estimular biológicamente el cerebro, pero también, como les decía, emocionalmente al individuo, ¿no? Te ayuda a sanar incluso cosas, conflictos, problemas que pudiese traer sin resolver específicamente el adulto mayor. Y la memoria semántica, que contiene los conocimientos sobre los datos históricos relevantes. Se trata de un tipo de memoria declarativa en la que depende nuestro conocimiento en general acerca del lenguaje y del mundo. En la memoria semántica se organiza absolutamente toda la información que tenemos y que está relacionada con conceptos, hechos y con el lenguaje. Ojo, porque neurológicamente la memoria semántica nos cuesta mucho trabajo estimular y utilizar, ¿eh? Por ejemplo, si se fijan, la memoria semántica dice que es una memoria declarativa. Cuando hablamos de memoria declarativa, es que eres concreto en tus expresiones, por así decirlo. En 1927 sucedió así, ¿no? Es concreto.
les digo que es muy compleja, es muy complicada, porque no la estimulamos. Normalmente estimulamos otro tipo de memorias, o mejor dicho, otro tipo de procesos mentales superiores, que específicamente en la memoria no abarca esa parte, ¿no? La semántica. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hacemos nuestros planes a futuro? Ejemplo, yo quiero, Germán, que me ayudes en algo, por favor, y después las demás compañeras me ayudarán. Quiero que tú me digas en forma declarativa, un objetivo de vida que tengas. Hacer un doctorado en psicoterapia humanista. Ok. Hacer doctorado en psicoterapia humanista. Vale, perfecto, gracias. Alondra, ayúdame a hacer ahora tu objetivo de vida. Mi objetivo de vida es viajar por todo el mundo. Ok, viajar por todo el mundo. Espérenme, porque lo voy a anotar porque si no se me va a olvidar. Ok, vale. Laura. Conocer Venecia. Ok. Lizzie. Trabajar en un hospital. Trabajar en un hospital. Ok, fíjense bien. Los 4 objetivos de vida, ninguno está en forma declarativa. Ustedes tienen un objetivo de vida, o se plantearon un objetivo de vida, ¿no? Hacer un doctorado, maestría, bueno, un posgrado en psicoterapia, viajar por todo el mundo, conocer Venecia y trabajar en un hospital. Pero ninguno dijo tiempo, ninguno dijo medios, ninguno dijo más allá de un simple objetivo que no tiene fundamentos. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, muchachos? Si yo le preguntara, por ejemplo, Germán no me dijo en cuánto tiempo, no me dijo en qué universidad, no me dijo nada, solamente hacer un posgrado, un doctorado en psicoterapia, bla, bla. Alondra, viajar por todo el mundo, no me dijo nada, nada. Laura, conocer Venecia, cómo, con quién, en qué momento, cuándo. Ese es el problema a veces de nosotros los seres humanos, y por eso no cumplimos muchos objetivos de vida, porque no lo hacemos de manera declarativa. De verdad, no lo hacemos de manera declarativa. En el momento que nosotros nos planteemos objetivos claros, por ejemplo, ustedes utilizaron un verbo, y todos en un verbo infinitivo, ¿no? Hacer, viajar, conocer, trabajar, infinitivo. Pero ninguno decía en esos verbos infinitivo cómo, cuándo, dónde, en qué momento, con quién, nada de eso. Ahora, imagínense que se los cambio de esta manera. Por ejemplo, si a Germán se lo cambio por hacer todo lo necesario para que en un plazo no mayor a 5 años sea doctor en psicoterapia humanista. ¿Sí? Fíjense, es diferente. Hacer todo lo necesario, porque hacer todo lo necesario es todo. O sea, dinero me vale. Yo hago lo necesario para tener el dinero. Pero las universidades son lejos. No importa. Yo voy a hacer todo lo necesario para estudiar. Si no es presencial, es en línea, es en lo que sea. Dice, viajar por todo el mundo es el otro objetivo. Entonces, hacer todo lo necesario para que 2 años después de haber egresado de mi carrera en licenciatura en psicología clínica, viajar por todo el mundo, bla, bla. Dices, a lo mejor es irreal. Dices, caray, 2 años después de haber egresado por todo el mundo. Bueno, pues al menos, si no es por todo el mundo, al menos conocer 2 países o conocer algunos países de Europa. ¿Me explico?
el que dice conocer Venecia, pues lo puedes conocer incluso hasta por Google Earth, ¿sí? Pero no has dicho que vas a hacer lo necesario para ir a Venecia, para sentarte en un parque de Venecia, para pasearte en una, no sé cómo le llaman, una lanchita de esas de Venecia, etcétera. No. O sea, fue general. Y trabajar en un hospital, ¿en cuál hospital? ¿De qué? Limpiando, barriendo, de recepcionista, como psicóloga clínica, ¿cómo? Entonces, me explico cómo los objetivos que nos planteamos no son declarativos, sino son hasta incluso suenan así como generales o como hipótesis. ¿Sí me explico? Sí. Sí, Ok, entonces fíjense, si de jóvenes no usamos esto, hablar, utilizar nuestra memoria clara, cuando seamos adultos mayores, pues va a estar mucho más canijo, ¿no? Por eso, la terapia reminiscencia, pues trata de rescatar esto, ¿sí? Trata de rescatar. Yo tenía, bueno, cuando trabajaba, cuando era director de una prepa, de la prepa, que creo que a ustedes sí les tocó conocer cuando yo trabajaba en esa prepa, trabajábamos mucho esa parte, ¿no? El pensar de manera declarativa, porque pensar de manera declarativa te acerca a cumplir los objetivos. Cuando tú dices, yo voy a estudiar un doctorado, por ejemplo, es, órale, ¿cuándo? No sé, pero lo voy a estudiar. Entonces, pues no sé, ¿sí? Pero cuando dices, en 2 años, o en 1 año, o en 4 años, en no más de 4 años, yo voy a estudiar un doctorado, o yo voy a tener mi doctorado, o sea, ya lo estás declarando, estás diciendo, esto va a pasar, y ya tomaste en cuenta que ya habrás culminado tu maestría, que ya hiciste esto, que todos los elementos. Yo, a más tardar en el 2024, si es que no se acaba el mundo, ¿no? A cómo están las cosas, pero a más tardar en el 2024, yo voy a ir a Venecia, ¿sí? Haré todo lo posible para que en el 2020, a más tardar en el 2024, vaya a Venecia. ¿Cómo? Empezaré a ahorrar monedas de 10 pesos en un bote de agua, ¿no? ¿Qué sé yo? Comenzaré comprando primero los vuelos, porque encontré que es más barato. Pero oye, ¿para qué compras vuelos si no tienes la seguridad? Ya tengo los vuelos, me acerco más a mi objetivo, ¿no? Bueno, eso sí. Oye, hay promociones de hoteles en Venecia, ya alquilé para para el próximo año. Oye, pero ¿y si te mueres? Pues ni modo, pero ya me acerqué más a cumplir mi objetivo. ¿Me explico? Entonces estás declarando qué es lo que vas a hacer en un plazo, en las formas y todo eso. Entonces eso de repente es lo que no lo practicamos. Y pues los adultos mayores, imagínate, cuando están en ese momento, pues menos. Por eso se habla mucho de que este tipo de herramientas nos ayudan a ejercitar. Y muchos de ellos muchos adultos mayores van a decir, uy, cómo lamento que cuando en esa época no haber ido a los bailes, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de haber ido a Estados Unidos y no fui por esto. Pues es que igual pensaste de forma no declarativa. No sé si me explico hasta este punto, la importancia que tiene desarrollar en los adultos mayores, la memoria declarativa. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, ejemplos de ejercicios de reminiscencia. Se utilizan, por ejemplo, son muchos, existen muchísimos, ¿no? Dijeran por ahí la creatividad es el límite, ¿no? Caja de recuerdos, se recopilan objetos personales o material significativo de épocas pasadas, fotografías, ropa, música, documentos, etc. Elaborar un libro de memorias o de recuerdos autobiográficos, historia de vida, con cartas, fotografías, recortes, periódicos, trozos de tela que plasmen las vivencias más importantes de la vida de las personas. Se puede hacer separado de los acontecimientos por décadas, etc. Realizar preguntas específicas sobre los hechos anteriores, por ejemplo, ¿recuerda algún juego de su infancia? ¿Dónde solía jugar? ¿Con quién jugaba? ¿Cuáles eran las reglas de ese juego? ¿Cómo se jugaba? ¿No? Aquí debería decir cómo se jugaba. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos la película Arrugas? Que primeramente la señora, no recuerdo el nombre,
que cuidaba a su esposo en una silla de ruedas, que fue el que se le declaró en la iglesia, ¿no? Que se hicieron novios en la iglesia porque le dijo que cuando bajara una nube o le diera una nube iban a ser novios. ¿Se acuerdan que le decía algo al oído y el Señor sonreía? ¿Se acuerdan? Y después el adulto mayor, el personaje principal, cuando el argentino también le decía algo al oído, sonreía, ¿no? Rockefeller, no sé qué, creo que le decía el Rockefeller. Bueno, el hablarles de cosas que puedan evocar esos recuerdos en ellos, son procesos terapéuticos, ¿no? Ahí la señora, bueno, pues ya estábamos hablando de un señor que cuidaba a su esposo que tenía Alzheimer, estamos hablando de una patología pues desintegrativa, ¿no? Va perdiendo funciones. Pero bueno, en adultos mayores que aún no llegan a ese proceso o no cumplen ese proceso, pues suele ser bastante reconfortante o nutritivo, vaya, ¿no? Para el cerebro. Bueno, otras preguntas pueden centrarse en aspectos como la alimentación, la educación, su primer amor, el nacimiento de su primer hijo, el vestido de su boda, sus fiestas preferidas, algunas recetas de cocina, entre otros, ¿no? Realizar actividades de la vida diaria como poner la mesa, doblar ropa, hacer la cama, ordenar la habitación. Cuando hay adultos mayores que comienzan a ir perdiendo funciones, que empiezan a tener demencia, empiezan a ir perdiendo aspectos de la memoria, este tipo de actividades de la vida diaria, existe, por ejemplo, listas que se le pegan y se le recuerda, aquí está la lista de lo que te gusta hacer o de lo que haces normalmente y viene las actividades. Entonces el adulto mayor empieza a formar como el hábito de desarrollar esas actividades que están ahí, ¿no? O que están en la lista o que la misma familia se los asigna o le ayuda a realizarlo. Bueno, recordando historia consiste en recopilar la información o datos sobre sucesos históricos, sociales, bla, 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 ¿no? Actividades de dibujo, pintura, collage sobre algún recuerdo pasado. Si se fijan, todas las actividades están enfocadas en evocar recuerdos, ¿no? ¿Qué beneficios trae? Muchísimos, ¿no? Esto es uno de muchos beneficios. El primero, les ayuda a gestionar lo que les decía hace rato, duelos y asuntos no resueltos del ayer. Mejora la autoestima, reduce la angustia vital y mejora la adaptación al presente. Optimiza la relación familiar al encontrar ese significado vital. A veces el adulto mayor se siente pues desprotegido, se siente aislado por la propia familia. Este tipo de actividades a veces amplía, ¿no?, el panorama que pudiera tener el adulto mayor sobre la familia, ¿no? Pudiera entender el por qué la familia de repente no lo entiende o entender por qué la familia no lo visita tanto por X cosa, ¿no? Entonces, la ayuda sobre todo a eso, a mejorar, a optimizar la relación con la familia. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No. Alondra, Laura, Germán, ¿alguna duda? No. Profe, ¿Tú sí, Germán? sí, Ok. la terapia ¿Cuál? de reminiscencia se puede abordar directamente con un paciente adulto mayor o siempre va a ser una técnica dentro de otro tipo de psicoterapia. O si pueden ser sesiones breves, tipo de terapia breve enfocado nomás a la reminiscencia o siempre va a ir incluido en un programa más completo de psicoterapia. Ok, buena pregunta. La terapia de reminiscencia es concebida como cuando utilizas, por ejemplo, si te fijas, la terapia cognitivo-conductual es muy amplia porque a su vez la terapia cognitivo-conductual cuenta con técnicas, ¿no? La terapia de reminiscencia no es tan amplia como la cognitivo-conductual, por supuesto, pero tiene la ventaja de que se puede integrar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, herramientas que ayuden a eso, al duelo, ¿no? Que tanto hemos mencionado. No a título personal, no porque venga en un libro, ¿sí? Pero a título personal, yo no recomiendo que solamente te enfoques o que alguien se enfoque solamente 100% en terapia de reminiscencia, porque tendremos que recordar que
el paciente no se debe de adaptar a la terapia que nosotros queremos usar, sino la terapia o la terapia o técnica que nosotros vamos a usar es de acuerdo a las características de nuestro paciente, ¿no? Entonces, creo que sería, repito, a título personal, creo que sería un error solamente utilizar la terapia de reminiscencia para el adulto mayor, porque a lo mejor necesitamos, ejemplo, terapia humanista para un proceso que él está viviendo. ¿Me explico? A lo mejor necesitamos en ese momento utilizar terapia cognitivo-conductual para gestionar ciertas cosas. A lo mejor en algún momento necesitamos psicoanálisis, qué sé yo. Yo creo que la terapia de reminiscencia debería de ir como una herramienta a la par o como un complemento de otros procesos terapéuticos o de otros procesos psicoterapéuticos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, Sí, porque no, o sea, no sería el todo, como un todo, esta herramienta, ¿sí? Es más bien como un complemento porque en sí no es tan amplia como para decir, ah, mira, tiene problemas familiares, ya, utilizo terapia de reminiscencia. Pues no, o mira, tiene problemas de autoestima, sí te sirve la terapia de reminiscencia, pero quizás otra herramienta como la racional emotiva te serviría a la brevedad. Acuérdense que en ese momento el adulto mayor, pues lo que menos tenemos es tiempo, estamos trabajando contra reloj en muchos casos. Y si el sujeto se siente con un desvalorado, por ejemplo, dices, la terapia de reminiscencia pues tiene sus beneficios a nivel cognitivo y también a nivel emocional. Pero siento que tardaría mucho más. Mejor utilizo la terapia racional emotiva de Ellis y a lo mejor la terapia racional emotiva de Ellis en 2 sesiones me salió esa parte y ya continúo trabajando la reminiscencia a la par. ¿Me explico? sí. Ok. ¿Sí respondí a tu duda o te hice más bolas? Sí, está bien. Ok, bueno, perfecto. Bueno, ¿se acuerdan que les decía al inicio que creo que esto es como un campo fértil, ¿no? La terapia de reminiscencia, porque no es nada más, pues eso, sentarnos y escuchar y cuestionar al adulto mayor. Hay muchas herramientas. Una herramienta creada es esta que se llama banco de memoria, que realmente es un proyecto gringo, hecho en inglés, nada más que aquí está la traducción, pero este se llama Memory Bank. El Memory Bank es como un conjunto de videos, si se fijan, son en DVD, que están desarrollados por profesionales del área de la salud, ¿no? Psicólogos, cuidadores, geriatras, psicogeriatras, etcétera. Donde estos videos están cuidadosamente diseñados y desarrollados para desarrollar cuestiones específicas del adulto mayor. Por ejemplo, evocar eso, ¿no? Evocar recuerdos, generar puntos de análisis, de discusión, premiar la memoria episódica, premiar la memoria semántica, la memoria declarativa, etcétera, para que los adultos mayores trabajen. Entonces prácticamente es como una biblioteca, ¿no? O una videoteca, mejor dicho, de videos, vaya, que te ayudan a eso, ¿no? Es como la parte, ¿cómo decirlo?, tecnológica hasta cierto punto de mejorar las condiciones a través de la terapia de reminiscencia del adulto mayor. Por eso le digo, estas técnicas, pues igual en México, pues hasta donde yo sé no existen, no hay. Estos videos están así como como por ejemplo, estos son así como los documentales de Nat Geo, hagan de cuenta, ¿sí? Que traen un narrador, que tienen experiencias, que son situaciones de vida de la época, que ayudan a que el adulto me diga, yo en esa época de 1944 estaba en el ejército y comenzó la Segunda Guerra Mundial y nos dijeron, hicimos y bla, bla, bla. Entonces todos los volúmenes, tienen un objetivo primordial para eso, ¿sí? Ahora yo les digo, imagínense un proyecto muy al estilo mexicano, en donde, no sé, a mí se me ocurre que generar algo así como secuencias de video,
pero personalizadas. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Como ejemplo, ustedes cuatro comienzan el proyecto, algo así, el Memory Bank versión mexicana. Y dice Lizzy, a mí me gustaría que utilizáramos esta herramienta con mi abuelito, por ejemplo, ¿no? Entonces Lizzy facilitaría, por ejemplo, mucha información. Información me refiero a fotos, quizás por ahí algún video, ropas, cosas así que pudiera preparar un documental, una serie de secuencias de video para que el abuelito la pudiera ver y en base a esas experiencias pudiera ahondar el especialista, o sea, el psicólogo, pudiera ahondar en el tratamiento. Entonces ya no tendría que trabajar todas estas herramientas el psicólogo, simplemente lo que haría sería pues abordar la parte emocional, ¿no? Y esto a lo mejor hasta lo puede ver en su propia casa el adulto mayor y genera serie de tareas y esas tareas se abordan en consulta o con la propia familia y qué sé yo, ¿no? Entonces creo que esto tiene mucha tela de donde cortar, que obviamente sería benéfico para el adulto mayor. Bueno, es una idea medio rara, pero pues a lo mejor ustedes el día de mañana serán los nuevos pioneros de la terapia de reminiscencia, ¿no? Serían los nuevos psicogeriatras de Mazatlán y van a tener mucha chamba y van a hacer mucho dinero. ¿Cómo la ven? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, muchachos? No. ¿No hay dudas? Laura, No. Germán, No. Alondra. Alondra está dormida, No, no tengo dudas. El parchís. ¿Estás jugando parchís? ¿Lizzy? No. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, dudas con respecto a la tarea de la siguiente semana, que es desarrollar una entrevista en pocas palabras para un adulto mayor. No, ya quedó claro. No. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si no hay más pendientes, hasta aquí la dejamos. Nos vemos, cuídense mucho. Estamos pendientes. ¿Ok? Adiós, profe. Adiós. Hasta Bye, luego. profe. Bye. Hasta luego, cuídense. Bye.